tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida, bueno, es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, por supuesto, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles emite todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí por los estudios, desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. También grabamos nuestro programa Domingos Alternos, para lo cual puedes informarte a través de las redes sociales en la Biblioteca Pública de Oviedo, llamada también Biblioteca del Fontán. Ahí puedes asistir de manera libre y gratuita a la grabación del programa. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes enviarnos un Twitter a @PabloJVeloso, un correo comunicándonos tus ideas, tus opiniones, tus pedidos, lo que quieras a info@espadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. También puedes compartir este programa, subirlo a tus redes sociales preferidas, lo que quieras. También ten en cuenta que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro programa, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal de iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo. Muchas gracias de antemano por ello. Pero sobre todo, ¿sabes qué? A ver, Filemón. No te lo puedes perder. Aquí estamos en la espada de Damocles, hoy con Merche Gil Vallés, que es trabajadora social, experta en atención y acompañamiento en procesos de pérdida, muerte y duelo. Es miembro de la Junta Directiva de DMD Asturias, que es la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Merche, buenos días y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días, Pablo. Bueno, un placer de estar con vosotros y poder explicar un poquito, pues, bueno, todos estos temas alrededor de la muerte. Y cuéntame, ¿qué es, para la gente que ha oído así de lejos o de pasada, qué es DMD, qué es esta asociación, en qué se ocupa, qué es lo que presta como servicio a la comunidad? Muy bien. Bueno, mira, DMD es una asociación, hablamos de una asociación federal, porque es un poco el centro, ¿no?, que está ubicado en Madrid, pero hay muchas comunidades que también está la asociación. Normalmente, aquí en Asturias tenemos entidad propia, pero estamos federados, ¿no?, porque hacemos un trabajo en común, ¿no?, con unos mismos objetivos y con unas mismas actividades. Claro. Bueno, un poco los objetivos de DMD, ¿no?, es la defensa de la libertad de cada persona poder disponer de su propia vida, ¿no? Eso en plan así más genérico, ¿no? Y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, derechos que ya tenemos en el final de la vida, ¿no? Pues bueno, Uh-huh. en caso de que, por velar que todo esto, que actualmente, luego ya, si quieres ya nos adentraremos más en todo el tema legal, Bien. hay unos derechos que ya están reconocidos,
¿no? Entonces, pues bueno, DMD también vela pues para que esto se cumpla, porque a veces hay ciertas dificultades, ¿no? No. Y otra de las cosas que nos ocupa, pues bueno, es nuestra reivindicación y nuestra lucha ya de años para que se despenalice la eutanasia y el suicidio asistido. Normalmente, un poco a grandes rasgos. Dime. Merche, cuando escuchamos acerca del DMD, de esta asociación de morir dignamente, a la mayoría de las personas les causa como una especie de escozor ahí, unos nervios, porque se trata de un tema que es muy peliagudo en nuestra sociedad y en Occidente en general, que es la muerte. Y quiero que me cuentes cómo vivimos nosotros, los occidentales, la muerte, el proceso del morir. Sí. Bueno, es verdad, es un tema, la muerte ya en sí ya causa cierto escalofríos, ¿no? Y Claro. hablar de medio que trata con estos temas más. Bueno, yo pienso que cada vez se van dando pasitos y la gente pues va perdiendo un poco los miedos. A ver, miedo a la muerte todos tenemos, Claro que sí. ¿no? Porque es una cosa como desconocida. Lo que pasa que, como todas las cosas en la vida, hay que poder en algún momento afrontarlas y planteárselo, ¿no? Porque es una realidad que todos vamos a morir, Claro. por mucho que lo dejemos. Entonces, ¿cómo lo vivimos aquí? Pues lo dejamos como a un lado, como si no existiera, ¿no? Es algo que les ocurre a los demás, no nos planteamos ni nuestra propia muerte, ni que van a morir también personas de nuestro entorno, y a todos nos va a llegar la experiencia. ¿Y eso Entonces, ¿qué qué pasa? consecuencias nos trae esa omisión, digamos, ese hacer la vista gorda? Pues que no tenemos como un aprendizaje, ¿no? Al respecto. Entonces, cuando nos llega es como algo tan inesperado que no tenemos como recursos personales, ¿no? Claro. A ver, a medida que vamos viviendo pérdidas, ese aprendizaje se va haciendo. Pero el plantearse de antemano nuestra propia muerte y tomar, pues eso, decisiones al respecto, pensar en ello, ¿no? Aquí estamos hablando un poco pues de los términos en el final de la vida, ¿no? De esos cuidados, esas atenciones, que es un poco pues de lo que se ocupa de DMD. Pero hay que tomar también otras decisiones, ¿no? Pues el hecho de hacer un testamento, ¿no? A veces un testamento de la parte económica, me refiero. Claro. A veces la gente piensa que solo pensarlo es como si se fuera a morir en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Sigue siendo como bastante tabú. Lo que pasa es que yo también veo que poquito a poco también se van dando pasos y se va hablando, ¿no? Del tema, pues por las experiencias que vivimos, pues a veces la gente entonces ya busca, ¿no? Información, ayuda. Bueno. En épocas antiguas existía mucho esto del memento mori, el recuerda que vas a morir, sobre todo en épocas donde la muerte era muy próxima, con pestes y otras cosas, aquí en Europa medieval. Pero ahora, como tú dices, la muerte se maquilla mucho, se posterga y se piensa que a uno no le va a suceder. Digamos que uno empieza a transitar el camino que propone la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. ¿Cuáles son esos derechos que se recuperan, que se estaban perdiendo? ¿A derechos legales te refieres? O no entiendo muy bien la pregunta. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace el testamento vital, una persona que transita este camino y la que no? Vale. Bueno, ahí ya entonces tendríamos que ir introduciendo, ¿no? Un poco, pues, otros términos de lo que significa testamento vital y de qué estamos hablando. ¿No? A ver. Si te parece que lo explique un poco todo esto, ¿no? Sí, vayamos a ello. Vale, de lo que hablamos, de esa conciencia de que estábamos hablando hasta ahora, esa conciencia de muerte, ¿no? Cuando uno se lo plantea, es cuando puede ver las posibilidades que tiene de decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, claro, si no se llega a ese punto es muy difícil que alguien pueda decidir hacer un testamento vital. Forma parte de un proceso, pues, personal, ¿no? Para llegar hasta ahí, ¿no? Porque, claro, tú puedes, o nosotros, que en ese caso vamos a dar mucha información sobre un testamento vital, claro, una persona que llega ahí es porque ya se ha planteado el tema de la muerte, ya lo lleva como un poco trabajado. O sea que el primer paso
El primer paso, digamos que es una concienciación de que uno va a morir. Tú planteabas que no solamente a nivel humano, sino a nivel económico, es decir, plantear qué va a pasar en el después con la gente que Sí, queda, acercarse a lo que es la muerte, empezar a reconocerla. exactamente. Sí, sí, hacerse cuestionamientos al respecto de que va a llegar ese momento y bueno, qué poder sobre, bueno, poder o libertad sobre ello tengo yo para dejar cosas pues escritas, expresadas, de qué quiero, cómo quiero yo que sea ese momento, ¿no? Claro. Un poco es lo que recoge el testamento vital, ¿no? Ahí ya hablamos de la parte esta más de salud, ¿no? Uno puede individualmente y a título personal expresar otros deseos u otras cosas, pero cuando hablamos de testamento vital es una herramienta dentro de la Consejería de Salud, ¿vale? Estamos hablando de aquellas instrucciones que una persona deja de antemano para cuando llegue un momento que no se pueda valer por sí misma o no las pueda expresar, eso ya quede constancia. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona mayor de edad y capacitada. ¿Qué Quiero quiere decir, una persona aún que esté plenamente pues en su conciencia, ¿no? Una persona que ya tiene una enfermedad avanzada, que tiene, pongamos por caso, una demencia, ya no puede hacer un Claro, testamento claro. vital. Alguien que ¿Vale? esté... Por eso es importante hacerlo de antemano cuando uno está bien. Claro, claro. ¿Y cómo serían los pasos para acercarse o comenzar un testamento vital y cómo se lleva a cabo? Sí, un testamento vital, bueno, primero de todo tiene que conseguir esos, ¿no? Que es donde va a rellenar todas esas cuestiones. Uh-huh. Normalmente se pueden descargar por internet. ¿Cuál es Decir una cosa, cuál es que la página? cada... Sí, Si ahora quieres... te lo explico Ah, un vale, vale. poquito. Cada comunidad tiene su propio testamento vital, ¿vale? Y distinto nombre. Esto es un poco complicado y confuso, porque, claro, no hay... O sea, hay una ley, que es la ley del 2002, de autonomía del paciente, ¿no? Que se contempla y se da valor al testamento vital. Es una ley estatal. Pero luego cada comunidad ha hecho sus decretos. Claro. Y en esos decretos pues ha puesto un nombre a ese testamento vital. Aquí, en concreto, en Asturias, se llama documento de instrucciones previas. Vale. En otros sitios se llama últimas voluntades, en otros testamento vital. Nos referimos siempre a lo mismo, pero bueno, no sé muy bien por qué hay todo este lío de distintos nombres. Bien. ¿Vale? Y entonces, pues el testamento vital aquí en Asturias se puede conseguir en la web de la Consejería de Salud. ¿Cuál lo es? puedes descargar. Y luego en DMD, vale, Consejería de Salud, bueno, se pone en el Google Consejería de Salud y ahí ya te sale. Bien. ¿Vale? Una vez que lo obtenemos. Sale, haz tu salud, es en concreto. Bien. Una vez que lo hemos descargado y lo tenemos impreso, digamos, ¿qué hacemos con él? Sí. Hacemos con él, primero lo cumplimentamos. Uh-huh. ¿Vale? Hay una parte de datos personales, bueno, pues el nombre, pues el carnet, bueno, una serie de datos personales. Y luego hay otro apartado, y esto es importante, muy importante, que es el nombrar un representante. Uh-huh. Esto, o sea, es optativo. Puedes o no puedes hacerlo. Pero bueno, ¿qué es ese representante? Ese representante es una persona que tú designas para, en el momento que se tenga que hacer cumplir este testamento vital, porque tú ya no estés, ¿no?, con capacidad para expresarte de lo que quieres o no, sí, pueda defender, claro, esos derechos y eso que tú has escrito, ¿no? Uh-huh. Es importante que sea una persona, pues bueno, un poco afín, ¿no? Y que tú tengas el convencimiento que va a defender tus deseos. Sí, que tenga una cierta momento, ¿no? un cierto manejo. Afinidad, ¿no?
¿no? Porque a veces, claro, en las familias, pues no todo el mundo lo ve igual. Cuando llega ese momento de dolor, pues hay gente que se resiste y Claro. entonces tampoco igual está dispuesta a que no te apliquen tratamientos, ¿no? Entonces lo llevaría de otra manera. Tú tienes que confiar en alguien que lo que tú quieres lo va a defender si fuera necesario. Bien, bien. No siempre, eso es una parte. Luego hay otra parte en la que tú expresas que quieres o que no quieres, ¿no? Bueno, hay una parte primero que tú defines determinadas circunstancias, ¿no? Pues en el caso que yo tenga una situación, esto en el modelo asturiano hay un apartado en blanco, que tú lo puedes expresar con tus palabras, pero ya hay otro apartado que ya vienen un poco los supuestos. Y tú qué puedes indicar, pues en este supuesto o en este otro. Si me pasa todas estas cosas, ¿yo qué quiero? Vale. ¿O qué no quiero? Bien. ¿Se me entiende? Es que es un poco, Sí, perfectamente. Un poco, con el papel delante es más fácil de ver. Bien. Pero si no es un poco complejo, igual de explicar. Me quedó, ¿vale? O sea, Merche, una duda con respecto al ítem anterior. Si una persona, por ejemplo, está sola por completo, no tiene familia, y quiere hacer el testamento vital y no tiene a nadie a quien dejar ni amigo, de representante, que vele porque se cumpla, ¿queda todo en manos de quién? ¿Del médico? No, si una persona hace un testamento vital, a ver, es que esa es un poco la segunda parte. Lo que la persona escriba de allí está por encima de cualquier decisión del médico o cualquier decisión de la familia. Vale. O sin representante, ¿vale? O sea que ese miedo a que no se cumpla o que caiga en manos de un médico que piense diferente, no sucede. Exactamente, es que ahí, claro, y desde DMD también hacemos mucho hincapié también en los profesionales, ¿no? Lo que falta es mucha información, a veces no es tanto las posiciones adversas, ¿no?, que te puedes encontrar con un médico, sino es el desconocimiento, ¿no? Vale. Porque, claro, lo que velamos es para que se consulten los testamentos, ¿no? Como que eso fuera sí o sí, ¿no? Una obligación casi de los médicos de consultar y de respetar. Pero entonces los médicos de hecho lo hacen, o algunos médicos puede que quieran hacer caso omiso y pasar por encima de él, llegado el momento. En principio, y cada vez más, yo pienso que se hace y se consulta y se respeta. Vale. Pero evidentemente te puedes encontrar pues con algún equipo médico que viene por desconocimiento, ¿no?, o por rechazo, pues ponga cierta oposición. Entonces ahí el representante, pues bueno, va a tener que pelear un poco, ¿no? O nosotros mismos desde DMD. Vale. Es una cosa que nosotros, pues en nuestros asociados es uno de los servicios un poco, ¿no? Pues todas aquellas personas que sabemos que tienen testamento vital, el poder velar también para que se cumpla. O sea que si llegado el caso una persona se ve en esa situación, que ve que están pasando por encima de su testamento vital y aún su representante no puede tener un efecto en la defensa, se acude a la asociación misma para que abogue por esto. Sí, en nuestros socios hablamos de la gente que está asociada, ¿no? A ver, a nivel de población general informamos de los pasos que se pueden dar en ese momento, pero un poco el servicio o la intervención ahí, ¿no? Ya hablamos de un servicio a los asociados, ¿no? O sea que hay una diferencia entre quien hace un testamento vital y además se asocia, y el que solo hace el testamento vital puede ser separado. Sí, lo que pasa que, bueno, yo te estoy diciendo, claro, como cualquier asociación, ¿no? Tú tienes unos servicios en concreto de los asociados. Si alguien nos pide información, la damos. Si alguien nos pide, pero ya hablamos de casos muy extremos, ¿no? Claro. De que intervengamos en alguna situación o... Pues bueno, es más un servicio de los asociados. Bien. Pero bueno, a ver, hablamos de casos muy extremos, Tampoco... se están dando, no sé si recordáis el caso pues de la niña esta Andrea, ¿no? Que pasó el verano pasado en Galicia. Sí. ¿No?
pues un poco toda esa situación. Pues claro, todo, ahí no hablamos de testamento vital porque era una menor. Pero claro, esos padres tuvieron que ponerlo en manos de un juez, porque no se cumplía de alguna manera y no estábamos hablando de eutanasia. Ahí simplemente era dejar morir, la no intervención, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron que hacer una batalla. Se puede dar, pero a ver, normalmente pues tampoco te encuentras tantos casos y cada vez la gente es más sensible y se respetan las cosas, ¿no? Bien, me alegro mucho. Pero bueno, todas estas medidas son por si ¿Acaso? no fuera, ¿no? Porque que alguien, si tú te haces un esfuerzo y haces uso de tu libertad para tomar unas decisiones, pues bueno, que se puedan respetar y respetar por todo el mundo. Muy Yo bien. digo que eso está por encima de las decisiones médicas y familiares, ¿no? Y Merche, continuando entonces con el testamento vital, ¿qué más tenemos que completar? Bueno, también se puede poner, si quieres donar los órganos. Ah, vale. Vale, eso también lo puedes contemplar en el testamento vital, o donar el cuerpo a la ciencia. Bien. Ahí también entramos en otra controversia, conflicto, controversia un poco, ¿no? Porque tú lo puedes poner, lo de donar el cuerpo a la ciencia, pero ¿qué está ocurriendo, no? A veces la gente pues se alarma, pues es que no se nos ha respetado. Claro, el problema es que a veces en los hospitales, esto también salió en las noticias, pues tienen una sobrecarga, ¿no? Y entonces, claro, ya no les caben más cuerpos. Entonces, no es que no se te respete, es que, claro, las circunstancias que se dan, pues ya no pueden asumir, ¿no? Vale, y a veces, claro, la gente no entiende. Y ya no se trata de no respetar, sino de la dificultad de seguir almacenando. Vale, o sea que esa sería una opción condicionada por justamente la capacidad que tenga ese sitio para recibir esos cuerpos. Claro, eso se tiene que decir, porque ahora hay mucha gente que dona el cuerpo. Bien. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, tú lo puedes poner, pero bueno, va a ser condicionado por esto. Si en el sitio que mueras, bueno, lo pueden asumir o no. Bien. ¿Vale? Bueno. Luego, si quieres, pasamos a una segunda parte que es importante de lo del testamento vital. Bien. Una vez tú lo tienes cumplimentado, lo puedes presentar por diferentes vías, ¿vale? Sí. Tú puedes ir directamente al registro, ahora luego diré la dirección exacta, al registro de aquí de Asturias de instrucciones previas, que está en la Consejería de Sanidad, ¿vale? En el edificio Calatrava de Oviedo. Bien. Entonces, tú vas individualmente con tu DNI y presentas el testamento allí, sin más, ¿no? Bien. Tienes que solicitar ahora por teléfono, cita, ¿vale? Ahí se presenta y ya está. Entonces, lo puedes presentar, enviar por correo o en cualquier registro, dijéramos, oficial, ¿no? Hay una serie pues, de registros oficiales, diferentes hospitales repartidos por Asturias. O sea que ¿vale? quieres decir que es muy fácil, si uno pregunta en un sitio o en otro, enseguida le derivan y le explican dónde. Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Un poco la segunda parte. A ver, si tú no vas al registro central de Oviedo, entonces, para que ese testamento tenga validez, tiene que estar firmado por 2 testigos. Vale. Sí. 2 testigos firman, o sea, es como que tú delante de esas personas pues estás expresando todo esto y para que tenga validez lo firman 2 testigos. Entonces, un poco lo más complejo es que esto, la documentación que tienes que presentar son los DNIs compulsados, tanto el tuyo como lo de los testigos. Vale, eso es simple, ¿Vale? no es nada complejo. No, pero bueno, se lía un poco más. Es que, a ver, DMD también está un poco velando para intentar que todo esto se facilite.
Claro. Porque es bastante, bueno, explicado así ya es un poco lioso, yo no sé, espero que las personas que lo escuchen se entienda bien, pero claro, tampoco en todas las comunidades es igual, hay sitios que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, un poco bueno, lo que pretendemos es que se facilite cada vez más, ¿no? Y lo ideal a lo mejor ya sería que las personas lo pudieran hacer en su centro de salud, su Claro, médico claro. de cabecera y sin tanto lío, ¿no? Y De ahora Merche, los carnes compulsados. Merche, por ejemplo, si una persona hace el testamento vital plenamente convencido de lo que está completando y es lo que quiere, Sí, y más adelante sí, resulta que la vida da vueltas y cambia de perspectiva, ¿el testamento sí. vital se revoca o es irrevocable? Ningún problema. El testamento vital en cualquier momento se puede modificar. Ah, vale, En vale. cualquier momento. Lo que pasa es que tienes que volver a seguir Los todos esos pasos. pasos, ¿no? Bien, bien. Lo puedes modificar o lo puedes revocar en cualquier momento. Entonces Eso supongamos no, sí. que hemos completado la planilla, el formulario, lo presentamos en la entidad adecuada con todo lo que se En el requiere. registro, en correos, Sí, bueno, bien, ya lo tenemos presentado. Entonces nos queda nada más que sí. seguir viviendo y bueno, Bueno, perdona, que queda otro pasito. dime, dime. Vale. Una vez lo presentes, ese testamento vital, solo con presentarlo no tiene validez, ¿vale? Vale, Tienes que recibir pues un certificado conforme ese testamento está registrado, ¿no? Tanto en el registro autonómico como en el registro estatal. Y entonces tú más o menos en un mes o así se recibe por correo esa documentación. Ahí es cuando ya el testamento tiene validez. bien, O sea, bien, hay un mes ahí que aunque lo hayas hecho aún no es válido, bien, porque falta ese requisito que lo revisan, bueno, ven que se ajusta, que no falta nada, bueno, claro. y normalmente pues se aprueba y te envían esa aprobación por teléfono. Ahora supongamos que ya hemos cumplimentado todos los pasos. Sí, Tenemos sí, ese recibo, ese justificante y nos quedamos viviendo nuestra vida. Llega el momento en sí, que por una de esas nuestro cuerpo ya empieza a tener sus problemas y tenemos sí. que acudir a un centro médico donde nos diagnostican cierta enfermedad. ¿Cómo es Sí, que a partir de ahí funciona lo que hemos reflejado en el testamento vital? bueno, tenemos que diferenciar dos cosas. Tú puedes tener una enfermedad, pero tú puedes estar plenamente consciente y te puedes expresar. Claro, Eso es otro supuesto. Ahí el testamento vital, bueno, si tú te puedes expresar, tú ya puedes decir lo que quieres o no quieres, hablar con los médicos, ¿no? sí, Claro, el momento que el testamento vital, dijéramos, es útil, es en el momento que tú, eso ya varía. claro, claro. Pues por la circunstancia que sea, tú ya no estás en circunstancias de poder ni opinar ni decir nada, ¿no? Bien, Entonces, informáticamente, en los centros médicos, hospitales, hay como un símbolo que la persona tiene un testamento vital. O sea, es fácil de saber que la vale, persona lo tiene hecho, consultar, ver lo que pone. Claro, normalmente, pues, si la familia es afín, pues bueno, también lo explicará y entonces, bueno, muchas veces ya no hace falta recurrir ni a ver que tiene el testamento vital, porque hay equipos médicos pues que ya hacen lo que éticamente no tienen que hacer y consideran de que no hay que seguir dando tratamientos porque la persona ya no tiene ninguna posibilidad y es hacerle sufrir, ¿no? claro, Estamos un poco hablando de pues médicos, ya hay muchos, es que claro, todo esto es que nos ponemos como un poco en lo peor, si nos pasa, claro, claro, pasa. para Pero prevención. hay muchos, pero hay muchos equipos médicos que están funcionando pues magníficamente y ya nadie se plantea ni testamento vital porque ya, bueno, lo viven con normalidad, se ajustan a su trabajo, a la ley, a lo humano
y no hay problemas, ¿no? Ahora, lo que te preguntaba, Merche, tiene que ver Dime. con qué nivel de control, digamos, tengo yo del proceso de mi enfermedad cuando hago un testamento vital, o bien si estoy en pleno uso de mis facultades para informarle a los médicos. Por ejemplo, yo llego y me diagnostican una enfermedad que tiene un cáncer, supongamos que tiene un desarrollo, Sí, me dan un pronóstico de 5 años, por ejemplo, pero yo no quiero tratarme. Desde ese mismo sí, instante yo puedo elegir no tratarme. sí. Eso está reconocido en la ley esa que hablábamos del 2002 de la autonomía del paciente, ¿no? El derecho a no tener tratamiento, a negarte a que te apliquen más medidas, ni tratamientos, ni pruebas. Estás en tu pleno derecho, lo tienen que respetar. Vale. Antes era un poco más polémico porque lo respetaban, pero entonces lo que pasaba en muchos hospitales que te estabas obligado a coger un alta e irte a tu casa, ¿no? Es decir, usted no quiere tratamiento, muy bien, vale, pues en su casa, allí pues lo pasa como pueda. Claro, esto ni es humano ni tiene razón de ser, ¿no? Todo eso se revisó y a ti te tienen que seguir atendiendo, si fuera el caso, en el hospital, aunque te negaras a tener un tratamiento. Tú lo Claro. puedes hacer, la persona es libre de Ujú. no... Eso es lo que tú puedes expresar, ¿no?, en un testamento vital. O sea Pues si que, en esta circunstancia estoy, yo no sí, quiero que me apliquen ninguna medida para que me alarguen la vida, ¿no? esto es lo que llamaríamos una eutanasia pasiva, es decir, privarse a uno No, mismo de aquellos medicamentos que podrían supuestamente hacer más llevadera la enfermedad o bien prolongar un poco el pronóstico de vida. no es eutanasia pasiva, es que aquí hay términos que son un poco confusos. Y Dime. antes pues se hablaba de eutanasia pasiva, de conceptos distintos de eutanasia, y entonces sería un poco, ¿no? El no querer un tratamiento no es ninguna eutanasia, ¿no? Porque es que confunde un poco los términos. Mira, cuando hablamos de eutanasia, Sí. en sí, lo que estamos diciendo es, bueno, un poco el sentido de la palabra y el significado, es una buena muerte, Claro, claro. ¿vale? Buena muerte. Lo que pasa que luego, pues, ha derivado, pues, en una connotación, pues, muy negativa, ¿no? Todo lo de la eutanasia. Entonces, claro, si es muy liado, ¿no? Eutanasia pasiva, no pasiva. Entonces, el negarte a un tratamiento no se considera que sea eutanasia, ¿no? Hablamos más de eutanasia cuando es un acto de terminar con la vida, ¿no? Que es Ujú. lo que está penado y no es legal. Claro, un Pero acto el puntual. negarse a un Mm. tratamiento o el que no se te apliquen medidas, no lo llamamos eutanasia. Bien. Y ahora, Simplemente, pues, Merche, hablamos de... este término del encarnizamiento terapéutico que suena tan intenso, Sí. que, ¿en qué casos ocurre y cómo se lleva justamente este encarnizamiento terapéutico con la decisión de un paciente de suspender su tratamiento? A ver, bueno, es complejo un poco como antes te lo decía, ¿no? Si la persona se puede expresar, Sí. bueno, claro, es que si tú te niegas a que te sigan poniendo un tratamiento, es que te tienen que respetar sí o sí. ¿No? En el tratamiento terapéutico muchas veces se dan aquellos casos cuando ya se sabe que la persona no tiene solución, Sí. dijéramos, por más tratamientos que haga, y se le siguen haciendo pruebas o no, o haciendo sufrir de Sin el alguna con manera. Eso llamamos encarnizamiento, el alargar la vida aún sabiendo que está en su final o en sus últimos momentos y que eso no va a servir para sanar, ¿no? Tú hablas de casos donde la persona está inconsciente y no puede decir que no. No, hablo en general. Puede ser que esté consciente o que no esté consciente. Ujú. ¿Lo Vale. entiendes? Claro. Si no está consciente, no tiene testamento vital, bueno, la familia también tiene ahí una opinión para saber un poco cómo eres tú, cómo son tus valores, qué querrías en esa situación. Bueno,
¿no? Para comentarlo, para expresarlo, para que también se admita y se acepte, ¿no? ¿Y qué sería, hablando ya de términos, la sedación paliativa? ¿En qué consiste? Sí. Mira, cuando hablamos de sedación paliativa, esto también es un derecho que está reconocido, ¿no? Por eso que, no sé, conviene un poco aclarar los términos, ¿no? Porque a veces la gente se confunde mucho. Hablamos de sedación paliativa cuando una persona está en un estado también ya muy avanzado de su vida, de su salud muy deteriorada, está en unos últimos momentos, entonces está en una situación de sufrimiento. Puede ser físico, psíquico, o puede darse de las dos circunstancias, ¿no? Un ejemplo así, pues clarito, ¿no? Una persona que ya está en un estado de agonía, con mucha inquietud, que a lo mejor tiene ahogos, a lo mejor esa persona pues, le queda muy poco tiempo de vida y está en un estado de sufrimiento importante. Sí. Entonces, la sedación paliativa, bueno, se aplica una medicación para que esa persona deje de sufrir, ¿no? Pero lo que pasa que muchas veces esa sedación implica pues un poco un avanzar la muerte, ¿no? Pero hablamos de días, ¿no? Si esa persona pues en 15 días va a morir, pues a lo mejor muere más brevemente, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de sedación paliativa. Pero se aplicaría, Merche, entonces a casos donde esas molestias que tiene, esos dolores, esos ahogos, en realidad ya se sabe que van a acabar en una muerte próxima. No. Exactamente. Estamos hablando de situaciones terminales. Vale. De situaciones terminales, y esto es una buena práctica médica. Y se hace. Estamos hablando de paliar un sufrimiento grande en una persona que ya está en su final, ¿no? Por eso también ha sido a veces un poco polémico, ¿no? Porque, bueno, a veces hay reticencias, ¿no? Con todo este tema, pero bueno, esto está reconocido también en la ley. Claro, Uno tiene derecho a morir en paz, en calma, sin sufrimientos ni físicos ni psíquicos, ¿no? Son seguramente reticencias entendibles, porque la propia familia, dentro de su amor a la persona que está pasando por esta situación, quiere retenerla a toda costa, sin pensar demasiado en cuánto está sufriendo, porque a veces una persona media inconsciente también puede estar pasándola muy mal o de a ratos muy mal. Sí, lo que pasa que así a nivel pues de las conversaciones de la calle, tú hablas con cualquier persona y nadie quiere esa situación, ¿no? O los que hemos vivido situaciones de estas cerca, sí, todo el mundo lo que desea, ¿no? Con gente creyente, no creyente, gente que en otros momentos igual defendería fríamente otras cosas, cuando se encuentra en esa situación, nadie quiere que eso se alargue. ¿No? Eso, en el día a día es así, ¿no? Por favor, no sé, que esto se termine, porque es que el estar viendo, hablamos de un grado de sufrimiento, ¿no? El estar viendo sufrir a alguien así. Lo que pasa que pienso que se debe volver un poco complejo cuando, si bien el médico dice, mire, me parece que esto no pasa de, no sé, de un mes, deja la puerta abierta bueno, podría haber una remisión en ese mes, quién sabe. Entonces eso confunde quizás a ambas partes, al propio enfermo y también a la familia, que dicen a ver si aceleramos algo que en realidad se iba a remitir. Cuando hablamos de sedación paliativa nunca hablamos de esos casos. Siempre son en casos irreversibles, que ya no hay ningún tratamiento ni nada que lo vaya a mejorar, ¿no? Lo que sí puede pasar en esas circunstancias que tú no explicas de las familias reticentes, ¿no? Hay ese miedo o ese poco trabajo realizado de la muerte, de dejar ir al otro cuando ya ves que es su momento, ¿no? En ese querer retener. Lo que pasa, pero ya no hablamos de situaciones a lo mejor tan terminales, ¿no? Son casos
muy deteriorados, que la persona está fatal, pero a lo mejor no es una muerte tan inminente como cuando se aplicaría una sedación paliativa. Y Voy a Merche... poner un ejemplo dime. para que se clarifique lo que quiero decir. Hay veces que hay personas pues que están en un estado muy deteriorado y a lo mejor hay que plantearse poner una sonda, ¿no?, nasogástrica, pues para dar una alimentación, porque la persona pues ya no puede tragar o lo que sea. Ahí es cuando sí que hay a veces reticencias de la familia, bueno, reticencias no, exigencias más bien de la familia, a que sí, a que por todas se ponga a lo mejor una sonda. Muchas veces, porque es que yo profesionalmente esto lo he visto, en contra de lo mejor de los criterios médicos, ¿no? De decir, no, que pues eso, porque no se tiene trabajado el tema, pues que viva, sí, póngale la sonda. Claro, eso también implica sufrimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, ya es otro caso, ¿no? Ya no es una muerte en un estado tan terminal, ¿no? Pero bueno, todo y que se sabe que también es irreversible, pero bueno, es aplicar todas esas medidas. Merche, que tú en un testamento vital también lo puedes dejar por escrito. ¿Ves? Claro. Merche, te quería preguntar con respecto a lo que tú acentúas, que es el hecho de que la concientización del tema de la muerte, que la gente, tú dices, no lo piensa, hace que cuando llegue el momento puedan tomar correctas decisiones o decisiones que sean congruentes con ese testamento. Ahora, mi pregunta es, la Asociación de Derecho a Morir Dignamente da, digamos, charlas, asesoramiento, información continua para que aquellos que realmente hagan su testamento vital no encuentren una brecha muy grande de tiempo y de conexión entre que lo hacen y que realmente les ocurre el momento donde lo necesitan. Sí, por supuesto. Aquí en DMD Asturias llevamos ya pues bastante trayectoria de ir por diferentes consejos, pues dando charlas y bueno, más que charlas, muchas veces talleres a nivel práctico, ¿no? Claro. Y todo esto que yo he intentado sintetizar de cómo hacer un testamento vital y dónde se presenta, pues un poco todos esos aspectos. Sí, y en DMD por toda España es una cosa que se va explicando, ¿no? Y ahora supongo que yo soy una persona que está escuchando esta entrevista y dice, bueno, me gusta la idea, me gusta lo del testamento, pero quisiera acercarme a la asociación, quisiera integrarme a estas charlas o cursos. ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo hago? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos un Facebook, ¿vale? Desde Media Asturias. Bien. Hay una página web, que es la página web federal que hablábamos antes. Sí. ¿Vale? Ahí pone todas las direcciones, todos los mails de todas las asociaciones de derecho a morir dignamente de España. ¿Vale? Muy ahí bien. Nos pueden encontrar y entonces, bueno, sin ningún problema. O si alguien está interesado, pues a través de un mail, un mensaje en Facebook y tal, se puede poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Y Merche, ¿cómo hace la asociación para lidiar con el tema de la gente que es de adherencia cristiana, como es todo este país, en general, o por lo menos con ese resabio de fondo, aunque ya no lo sea, que moralmente le pesa el hecho de no sé, acercarse a esta posibilidad de acabar antes con la vida, como digamos antes del que Dios lo quiera? ¿Cómo hace esa gente para superar esa dificultad de que por un lado moralmente no lo quiere hacer, pero interiormente sabe que no quiere sufrir? Ya. Bueno, nosotros ahí no hacemos nada más que respetar las decisiones de cada uno. A ver, que nosotros estemos defendiendo, ¿no?, de que las personas podamos tener libertad plena para decidir sobre nuestra vida, no lo vamos a imponer a nadie. Eso es muy libre. No. Testamento, sí, no me refería a que la asociación lo impusiese, sino a cómo debe acercarse gente, me imagino, a la asociación diciendo, mire, me interesa mucho esto, que los médicos no me prolonguen innecesariamente mi vida, no quiero sufrir, pero soy, no sé, católico, y no sé cómo hacer. ¿No hay gente que le pase esto? Bueno,
Yo personalmente no me he encontrado, porque normalmente la gente que viene ya está bastante o convencida o viene a informarse. No sé, ahí ya no estamos hablando, claro, ya si hablamos de eutanasia o así, la gente se alarma más, o Claro, le podrías tocar un poco pues esas creencias, ¿no? claro, claro. De la sacralización de la vida, de que uno no puede decidir sobre su propia vida porque no está en sus manos, que es un poco las creencias, ¿no? Y hace daño también todo, porque es muy general, ¿no? Y entonces, pues bueno, porque nos criminalizan mucho con esas ideas y nosotros simplemente defendemos nuestra libertad y nuestros derechos. No Ahora, nos metemos si alguien no lo quiere hacer, ¿no? Merche, a nivel mundial, DMD y otras asociaciones, creo que está Dignitas también, a nivel mundial, que abogan por reivindicar estos derechos. ¿Cómo han sido los avances en otros países, como sé que Suiza tiene ciertos avances, y España en contraste con ello? Bueno, nosotros vamos pasito a pasito. Yo pienso que cada vez hay más personas que quieren llegar al final de su vida con una muerte digna, ¿no? Se hizo una encuesta hace unos años y había un 75% de la población que abogaba porque se despenalizara la eutanasia, ¿no? Vamos dando pasos. Claro. Mira, aquí, por ejemplo, en Asturias y en otras 6 comunidades más, hemos abogado, ¿no? a los grupos políticos y a los distintos parlamentos autonómicos para instar a que se despenalice, ¿no? El artículo 143, sí, ¿no? Sobre la eutanasia del suicidio asistido. ¿Y ¿no? Quiero decir que sí, dime. ¿Cuál es la diferencia? Eso te iba a preguntar, entre lo que estábamos hablando, que era la sedación paliativa y otras cosas, con el suicidio asistido, que suena ya directamente mucho más fuerte. Sí, suena mucho más fuerte. Mira, la eutanasia, hablamos de eutanasia, ¿no? La eutanasia es cuando una persona está ya en unas circunstancias, ¿no? No tanto de agonías como podríamos hablar con la sedación paliativa, está en unas circunstancias, decide que no quiere vivir en esa situación, sí, ¿no? De una enfermedad irreversible, quiero decir, bueno, con una serie de criterios también muy estrictos, no hablamos de cualquier persona que quiera terminar con su vida, no, hay unos criterios de una irreversibilidad de una enfermedad, de un estado de sufrimiento grande, ¿no? Que esa persona siempre es bajo la decisión de uno mismo. Eso siempre tiene que quedar claro. No hablamos de eutanasia, de que alguien decide. No, siempre es bajo tu decisión y tu libre elección. Pues quieres terminar, consideras que esa vida ya no es digna, no quieres vivir así y solicitas la eutanasia, que es que alguien, mediante un tratamiento, pues bueno, una inyección, se finalice la vida. Ahí hablamos de eutanasia. Bien. Cuando hablamos de suicidio asistido, quiere decir de que nosotros nos gusta más hablar suicidio médicamente asistido. Vale. ¿No? Quiere decir que un médico, a través de suministrarte también una medicación, tú te tomarás esa medicación y se terminará la vida. Es decir, la diferencia es un poco, es que en la eutanasia te lo administran y en el suicidio asistido te lo dan y tú te lo tomas, ¿no? Siempre hablamos de enfermedades físicas, digamos, de deterioro físico irreversible. Físico, psíquico o físico, pero claro, hablamos de unas situaciones de enfermedad grave, irreversible. Supongo que una persona tiene un desarreglo de litio en su cerebro que le trae depresiones muy intensas. ¿Esa persona también calificaría para esto o no? Bueno, pero de momento no tenemos una ley que regule todo esto, en qué supuestos y cómo. Vale. ¿Sabes? Pero en los países que se ha hecho, la legislación es muy estricta.
No hay, claro, no puede uno acogerse, no, que es el miedo muchas veces que se tiene, de que cualquier persona, bueno, pues yo quiero terminar con mi vida. No, ahí tiene que haber pues unos requisitos, claro, ahí es una elaboración de una ley, Ujú. ¿no? Con que venga todo esto muy clarificado y con garantías, ¿no? Siempre hablamos de las garantías legales de toda persona. Pero No, pero sí entonces, tiene que haber grados de sufrimiento, estados de enfermedades irreversibles, claro, bueno, ¿no? claro. En los sitios que lo han regulado, pues bueno, todo esto está bien definido y no hay problemas, no se aplican, bueno, eutanasia en situaciones Que no lo requieran. claro. Ahora, Merche, creo que con todo lo que nos has contado, creo que no queda nada fuera de la explicación. Ha sido muy completo, pero me gustaría, ¿sabes qué? Que me cuentes cómo tú te has acercado, así ya para finalizar esta entrevista, a la Sí, asociación. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te ha llevado, si es que puedes sí, contarlo, a implicarte de esta manera? sí. No tengo ningún problema, yo puedo explicar mi experiencia personal. Mira, yo trabajé muchos años en una residencia, no con personas mayores en diferentes situaciones, pero había personas muy deterioradas, ¿no? Y entonces a mí aquello me afectaba mucho porque yo, para mí, no encontraba ningún sentido a vivir de esa manera, ¿no? Claro, Pues te hablo de personas que a lo mejor estaban encamadas con ninguna conciencia ni casi relación con el mundo, ¿no? Más que vivir, pues bueno, sí, a lo mejor comían, a lo mejor no tenían ninguna medida artificial, ¿no? que mantuviera su vida, ¿eh? Respiraban y comían, pues sí, simplemente, pero pasaban años. Y yo he visto pues situaciones de sufrimiento, ¿no? Y muchos conflictos con las familias. Bueno, y un poco a raíz de todo ese trabajo también vas adquiriendo también una conciencia personal sobre la muerte, ¿no? O planteándote, ¿no? El hacer personas que te hacen un poco de espejo, de decir, bueno, y si yo llegara a esta situación, ¿cómo querría, no? Esto. claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues claro, es un poco el tener claro, pues yo así no querría vivir. Yo considero que mi vida así no tendría un sentido, ¿no? Siempre es una decisión como personal, ¿no? Cada uno se acerca y llega por determinadas vías. A mí, pues bueno, el vivir profesionalmente esto, yo pienso que me llevó también a hacer un camino. Y luego porque también he visto situaciones a mi alrededor, ¿no? De familiares o amigos de mucho sufrimiento en el último momento de la vida, ¿no? De estar en un hospital, pues realmente con un cáncer terminal, muriéndose con mucho dolor. Claro, todo esto es que, bueno, al menos a mí, pues no sé, me indigna, ¿no? Claro, Y claro. bueno, Como un para poco menos. todas estas experiencias, pues te van acercando y te planteas, ¿no? Yo, bueno, pues lo que te comento profesionalmente, aparte siempre ha sido un tema que me ha motivado mucho, todo el tema de la muerte y lo que se ha movido alrededor. Entonces, bueno, te lleva pues a tomar una conciencia, a tomar unas decisiones y un poco, pues bueno, decir, bueno, yo voy a luchar, a pelear para que esto cambie, porque si uno pues es creyente o por la razón que sea, Claro, piensa que tiene que vivir así esas situaciones, pues oye, yo totalmente respetable, ¿no? Pero a mí no me gustaría, llegar a un grado de dependencia muy grande en que no sé, ya no estuviera aquí de alguna manera, puedo decidir de terminar, ¿no? Y ya no, aunque mi cuerpo está aquí, pues yo ya no quiero seguir en la vida. claro, claro. Entonces, pues un poco todo esto ha sido lo que, bueno, te va creando conciencia y acercando, y entonces, bueno, pues esas situaciones de indignidad para mí, ¿no?
pues te llevan a movilizarte, a decir, bueno, pues voy a pelear para conseguir que al menos las personas que no quieran vivir así tengan sus derechos, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, Merche. Correcto. Me parece muy valioso tu testimonio personal, porque a veces hablar técnicamente la gente piensa, bueno, quizá Merche se dedica profesionalmente a esto y por eso lo hace, pero contar la experiencia propia como una persona más que fue tocada por estas vivencias y que le llevó a adherir y a militar y a participar, a mover toda esta temática, creo que es muy, muy valioso. Te agradezco mucho. Bueno. Sí, dime. No. Digo que todos tenemos un proceso del por qué nos hemos acercado, ¿no? Hay muchas personas en la asociación, por ejemplo, porque han visto a familiares morir de maneras inhumanas. Claro. Muchos casos que les lleva a la situación de decir, bueno, no, porque es que esto te remueve internamente mucho y entonces, bueno, pues esa energía, pues bueno, la sacas como en positivo y decir, bueno, yo voy a intentar transformar un poco una parte de la sociedad en donde, bueno, las cosas se admitan, porque estamos hablando aquí de esta cultura, ¿no? Con esta concepción de la muerte. Hay otros sitios que es distinto, ni es tan dramático y, bueno, está más integrado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poco el perder el miedo, hablar de estos temas, ¿no? En muchos ámbitos, a nivel educativo, ahí hay una labor muy importante, hay una pedagogía ya desde pequeños, ¿no? Para, bueno, que deje de ser un tabú y que podamos, no sé, vivirlo con naturalidad. Yo creo que con el tiempo va a ir cada vez más en esa dirección. Lo que pasa que, bueno, como tú decías al principio, son pasitos muy cortos los que se dan por ahora. Creo que con esta charla, esta explicación, quedan un montón de puertas abiertas para que aquellos que están escuchando esta entrevista puedan acercarse quizá primero a ver ese impreso del testamento vital, estudiarlo un poquito, ver de qué va todo esto que tú contaste, quizá llenarlo y enviarlo. Y bueno, luego quizá también asociarse a esta asociación, al DMD, y participar activamente de charlas, que eso siempre nutre, aclara cosas como estás haciendo tú. Sí. Así sí, y encantados de cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros, porque yo entiendo que lo que he explicado sobre testamento vital es un poco complejo, igual no se ha entendido, igual alguien quiere ampliar la información. Nosotros, una de nuestras funciones es informar y asesorar, y ahí no hace falta ser socio, ¿eh? Tampoco. Que se entienda bien de que nosotros la información y el asesoramiento lo damos a cualquier persona que lo necesite. Sí, ahí, se ha entendido eso. O sea que ningún problema en que nos envíen un mail o a través del Facebook un mensaje. Muy bien, muy bien. Se pongan en contacto con nosotros, totalmente dispuestos a facilitar toda la información que les podamos dar. Vale, Merche, quedan entonces todas las puertas abiertas para ello, toda la información que ya vimos muy claramente expuesta por ti. Te agradezco mucho esta entrevista y te pido que te quedes en línea, así te despido por privado. ¿Te parece? Muy bien, Pablo, encantada de estar ahí con vosotros. Muy bueno, bien. Hemos hablado con Merche Gil Vallés, trabajadora social, experta en atención y acompañamiento en procesos de pérdida, muerte y duelo y miembro de la Junta Directiva de DMD Asturias, Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Hemos recorrido toda esta historia del neoplatonismo muy apasionante y de nuestro amigo Dionisio Areopagita. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes de 11 a 1 desde aquí, desde la Radio Cuca, o también domingos alternos desde la Biblioteca Pública de Oviedo, presenciando el programa, a la grabación del programa. Y mantente atento cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.
buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!